pude entrar a clase por motivo de trabajo. Quería consultarle si ya hay fecha para el segundo parcial, para disculpar, ingeniero. Y justo hoy vamos a fijar la fecha. Ya, muchas gracias. Ya, ok, Bien. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, continuando con el tema de sistemas de tuberías, ahora nos toca ver las tuberías ramificadas. Ya, este es un tercer tipo de conexión de tuberías. En la anterior clase hemos visto las tuberías en paralelo, tuberías en serie y ahora tuberías ramificadas. Este es un sistema de tuberías ramificadas, como se puede apreciar en la figura. Por ejemplo, ahí tenemos la tubería 1, luego se bifurca, fíjense en dos tuberías, llega acá este nudo, también se bifurca en otras tuberías y así sucesivamente. Este es un sistema de tuberías ramificadas, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos el sentido de flujo ya indicado, definido el sentido de flujo. Entonces, pues el análisis de este tipo de sistemas es muy sencillo cuando está ya bien definido el sentido de flujo en las tuberías. ¿Ya? El análisis es muy sencillo, pues se tienen que aplicar las ecuaciones, nada más. Y las ecuaciones son las siguientes, que ya conocemos. En primer lugar, la ecuación de continuidad. Dice, en cada nudo se debe verificar que la sumatoria de caudales que llegan al nudo tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo. Ya expresado así en forma matemática. ¿De acuerdo? Ahí en el nudo A, por ejemplo, dice, aquí, en el nudo A, sumatoria de caudales que llegan, Q. Sumatoria de caudales que salen, Q sub 1, por ejemplo. ¿No? Y así sucesivamente. ¿Ok? Luego, la segunda ecuación es la ecuación de la energía. En cada tubería se puede aplicar el teorema de Bernoulli, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta tubería, digamos que este es el nudo B y este es el C. Diríamos, energía en B menos la pérdida de carga en la tubería 2 igual a la energía en C, ¿no? En esa forma. Entonces, es muy sencilla este caso cuando el sentido de flujo ya está dado, está definido. ¿Ya? Bien, pero ahora vamos a ver un problemita muy característico de este tipo de sistemas. Estudio de un sistema de 3 depósitos con agua, ¿no? En los depósitos A, B, C, conectados por sendas tuberías. Es decir, de cada depósito sale una tubería, ¿ya? O llega una tubería. Así, dado el sistema mostrado en la figura, se desea determinar el caudal que circula en cada tubería y el sentido de flujo. Así es, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el sistema, tenemos los 3 depósitos y conocemos el nivel del agua en cada uno de los depósitos. Supongamos aquí, este es el depósito A, entonces ZA 165 metros. Este es el depósito B, ZB 143 metros. El depósito C, ZC 127 metros. ¿No? Entonces, ahí están los datos, ¿no? Que tenemos. En primer lugar, como les decía, está, esto vamos a subirlo. Ahí tenemos entonces como datos el nivel del agua en cada depósito y también tenemos las características de cada una de las tuberías. Conocemos las características, es decir, la longitud, diámetro y material de cada una de las 3 tuberías. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, conocemos el coeficiente de resistencia de cada tubería, K mayúscula. Bien, entonces, para un sistema como este, pues, ¿dónde estamos?
Para un sistema como este, ahí tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Vamos a suponer el ejemplo, ¿ya? Ahí, un momento, voy a admitir a estos alumnos. Ya. Bien, entonces sea el sistema mostrado en la figura. Sea el sistema mostrado en la figura, donde están los tres depósitos. Depósito A, B y C. Conectados con las tuberías 1, 2 y 3. Ya, ahí tenemos las tuberías. Entonces, 1, 2 y 3. Siguen ingresando. Bien. Se desea, dado el sistema mostrado en la figura, se desea determinar el caudal que circula en cada tubería y el sentido de flujo. ¿No? Queremos saber entonces el caudal que circula en cada tubería. Bien, aquí las tres tuberías concurren a un nudo común, denominado J. Ya, J es el nudo común para las tres tuberías. La tubería 1, la 2 y la 3. Concurren, ahí se juntan las tres tuberías en el nudo J. Bien, y analizamos ahora estos, vamos a suponer que el nivel del agua en ZA es 165 metros, como está acá. En B, 143 metros y en C, 127 metros. Entonces, a partir de estos números, nosotros podemos ya asignar el sentido de flujo. Lo primero que tenemos que buscar es el sentido de flujo. ¿Ya? Ahí está. Esto todavía no lo vamos a hacer. Ahí están las tuberías 1, 2 y 3. ZA, ZB, ZC. Entonces tenemos que calcular caso 1, caso 2, caso 3 también. Ahí está. Fíjense, ahí está K1, K2 y K3. ¿Ya? Entonces ustedes, a ver, verifiquen los resultados. ¿Ya? Tubería 1, 2 y 3. Longitud, diámetro y coeficiente C y el valor de K correspondiente. A ver, hagan ese cálculo, por favor, jóvenes, señoritas. Para empezar, hagan ese cálculo, ¿ya? Bien, me imagino que ya han verificado. Bien, y ahora analizamos los valores de ZA, ZB y ZC. Entonces, de acá vemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos que asignar el sentido de flujo en cada tubería. ¿Ya? Ahí está la solución. Para poder calcular los caudales en cada una de las tuberías, tenemos que asignar en primer lugar el sentido de flujo en cada tubería. Analizando los valores de ZA, ZB y ZC, en este caso ZA es mayor que ZB y ZB mayor que ZC. ¿Ya? Entonces, si ZA es el mayor de todos, es el máximo, entonces el agua sale del depósito A y se dirige al nudo J.
¿ya? Porque ZA es el mayor de los tres niveles. Entonces, el flujo sale del depósito A y se dirige a J. En cambio, ZC es el menor de los tres valores. Por lo tanto, el flujo sale de J y se dirige al depósito C. Entonces, ya el sentido de flujo en la tubería 1 y 3 están asignados. ¿Ya? Por la condición esa de los niveles de agua, ¿no? Niveles de agua. A partir de ahí, hemos definido el sentido de flujo en cada tubería. La tubería 2. Fíjense, ZB es un valor intermedio entre ZA y ZC. Entonces, para la tubería 2 no podemos tener un sentido de flujo bien definido. Podrá ser en este sentido o tal vez en el otro sentido, ¿no es cierto? O tal vez en otro sentido, así. Entonces, uno de los dos sentidos será, pues, por supuesto. ¿De qué dependerá el sentido de flujo en esta tubería? Depende del nivel de energía hidráulica que tengamos en el nudo J. ¿Ya? Entonces, depende de la energía que tengamos en el nudo J. Si la energía en el nudo J es menor que ZB, si es menor que ZB, entonces el flujo sale de B y se dirige a J. ¿Ya? En cambio, si la energía en J es mayor que ZB, entonces el flujo sale de J y se dirige a B. ¿Ya? Bien, entonces tendríamos que analizar ambos casos. Ambos casos tenemos que analizar y averiguar cuál es el caso real, digamos, ¿no? Vamos a analizar ambos casos. Bien, entonces el sentido de flujo en cada tubería está asignado en dos tuberías, tuberías 1 y 3. Y ahora, para la tubería 2 tenemos que averiguar el nivel de energía en J. Y el nivel de energía en J está entre estos dos valores, entre estos límites. En primer lugar, el nivel de energía en J es mayor que ZC, pero sí es menor que ZA. ¿Ya? Eso sí lo tenemos que tener por seguro. Mayor que ZC, pero menor que ZA. ¿Ok? Entonces, la primera hipótesis, la energía en J está entre ZA y ZB. ¿Ya? Es decir, aquí estamos mostrando que la energía en J está entre estos valores. Es mayor que ZB, pero menor que ZA. Está por acá la energía. Entonces, ¿cuál será el sentido de flujo en esta tubería? ¿No? El sentido de flujo, entonces, es este. ¿No es cierto? Si el nivel de energía en J es mayor que ZB, pero menor que ZA, por supuesto, entonces el flujo sale de J y se dirige a B. Ahí ya tengo, fíjense, en las tres tuberías ya tenemos el sentido de flujo. Y ahora sí podemos aplicar la ecuación de continuidad, ¿no? Aplicamos la ecuación de continuidad ahí. Fíjense, ecuación de continuidad en el nudo J. ¿Qué dice? Sumatoria de caudales que llegan al nudo J tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo J. ¿Cuáles son los caudales que llegan? Q sub 1. Caudales que salen, Q sub 2 más Q sub 3. Bien, esa es entonces, estimados jóvenes, ya la ecuación de continuidad, ¿no? En el nudo J. Y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar, ¿no? Tenemos que aplicar el teorema de Bernoulli. Tenemos que aplicar el teorema de Bernoulli en cada una de las tres tuberías.
O sea, por una parte ya hemos aplicado la ecuación de continuidad para el nudo J. Pero ahí nos resulta una ecuación con tres incógnitas. Fíjense, cuando aplico el teorema de Bernoulli, según la hipótesis 1, cuando aplico la ecuación de continuidad en el nudo J, obtenemos esta ecuación. Q1 igual a Q2 más Q3. Una ecuación con tres incógnitas. Ahí tenemos las tres incógnitas. Y ahora tenemos que aplicar entonces el teorema de Bernoulli a cada una de las tuberías. ¿Ya? A cada una de las tuberías. Acá lo hice, pero voy a ordenarlo. De todas maneras, aquí lo hice para mostrarles cómo es. Por ejemplo, en la tubería 1, ¿cómo aplicamos el teorema de Bernoulli? Energía en A. El punto A es este, que está en la superficie del líquido. El punto B está en la superficie del líquido. El punto C en la superficie del líquido. Ya saben ustedes por qué. Bien, aplicamos el teorema de Bernoulli a los puntos A y J a lo largo de la tubería 1, ¿no es cierto? Porque esa no va a ser la única. Decimos, energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la energía en J. Fíjense, ahí está. Energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la energía en J. La energía en A sabemos que es solamente Z sub A, porque P sub A sobre gamma, 0. B sub A al cuadrado sobre 2G, 0. Entonces la energía en A se reduce a Z sub A nada más. La pérdida de carga en la tubería 1, K sub 1 por Q sub 1 a la 1,85, igual a la energía en J. Fíjense, de acá yo despejo Q sub 1. Q sub 1 igual ZA menos EJ dividido entre K sub 1 a la 0,54. ¿No? Ese es el valor de Q sub 1 ya. Y está en función de EJ. Aquí la incógnita es EJ. Bien, ¿está claro, jóvenes, señoritas? Y ahora aplicamos el teorema de Bernoulli. Aquí vamos a poner así. Teorema de Bernoulli, vamos a poner. Entre A y J. Entre A y J. Y listo. Y de ahí, de aplicar el teorema de Bernoulli entre A y J, resulta que Q1 es igual a esta expresión. Ahora aplicamos el teorema de Bernoulli entre B y J. Claro. No. Teorema de Bernoulli, fíjense, ¿cómo tengo que aplicar el teorema de Bernoulli en la tubería 2? Tiene que ser ahora teorema de Bernoulli entre J y el punto B, porque el sentido de flujo que nos resulta es este. Este no es, por si acaso. ¿Ya? Este es el sentido de flujo, porque EJ es mayor que ZB, ¿no? Esa es la hipótesis 1. Ahí está, que hemos escrito ahí. La hipótesis 1, ahí estaba. No, hipótesis 1. Eso es. Bien. Entonces, estamos aplicando el teorema de Bernoulli entre J y el punto B. Entre J y B. Y así entonces dice, energía en J menos la pérdida de carga en la tubería 2 igual a la energía en el punto B. Energía en J. Ya, ahora, esto lo estoy llevando al otro lado, ¿no? No, perdón, acá, menos. Esto es menos nomás. Disculpen. Menos K sub 2 por Q sub 2 a la 1,85 igual a ZB. La energía en B es ZB nada más. ¿No es cierto? La energía en B es igual a ZB.
¿Por qué? P sub B sobre gamma, aquí estamos tomando. P sub B sobre gamma, 0. B sub B, 0. Entonces, nos queda esto, simplemente, esta expresión. Y de acá despejo Q2. Q2 igual energía en J menos ZB, ya, B, vamos a poner ZB así, no, menos ZB, dividido entre K sub 2, bueno, un momentito, espérame, no me vas a colgar. Bien, entonces, estimados jóvenes, Q sub 2 resulta esa expresión, ¿no es cierto? Y ahora, si aplicamos el teorema de Bernoulli en la tubería 3, vamos a tener energía en J menos la pérdida de carga en la tubería 3 igual a la energía en C. Y así, de la misma forma, obtenemos esa expresión. ¿Ya? Ahí tenemos las expresiones para los caudales Q1, Q2 y Q3, que lo vamos a reemplazar acá, en esta ecuación. Ahí está. Ya, con todo gusto. Ahí está entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, los valores de Q1, Q2 y Q3, ¿no? Es decir, estamos reemplazando en esta ecuación Q1, Q2 y Q3. Caudales que llegan, en amarillo, caudales que salen del nudo en verde. Ahora, reemplacen los valores correspondientes, por favor, y resuelvan, ¿ok? Resolver la ecuación. A ver. Bueno, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, reemplacen ahí los valores correspondientes. ZA, ZB, ZC, K1, K2, K3, ¿no? Y vamos a tener esta ecuación. Esta ecuación es válida entre estos límites. Habíamos dicho que EJ, en la hipótesis 1, EJ mayor que ZC y menor que Z. Perdón, esto es mayor que Z, aquí. EJ, hipótesis 1, EJ mayor que ZB, pero puede ser mayor o igual que ZB, porque ZB es un valor intermedio, pero sí exclusivamente menor que ZA. ¿Ya? Ahí está. A ver, resuelvan ustedes la ecuación, estimados jóvenes y señoritas. Yo sé que ustedes tienen unas calculadoras poderosas. Y esta ecuación no lineal
¿no? Ahí observen que la única incógnita es EJ ahí. EJ. Este es el valor de Q1, Q2 y Q3. Ya, a ver, resuélvanlo, por favor. ¿Podrán resolver? A ver, hagan el intento. Si pueden resolverla, pues muy bien. Ya, inténtenlo, por favor.
Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿y cómo les fue? ¿Resolvieron con sus poderosas calculadoras? ¿Resolvieron la ecuación? En mi caso, ingeniero, me salió imposible resolver. Así es, pues ya, para que vean que las calculadoras no siempre resuelven todas las ecuaciones, ¿no? Así es. Pues esta ecuación no tiene solución, ¿ya? No tiene solución. En otras palabras, la hipótesis uno no se verifica. EJ no está entre ZB y ZA. Si no está entre ZB y ZA, tendrá que estar entre ZC, perdón, entre ZC y ZB, en el otro intervalo, ¿no? Entonces nos vamos a la hipótesis 2. EJ tiene que estar entre ZC y ZB. ¿Ya? Entonces, esa es la hipótesis 2. Vamos a ver si esa hipótesis se verifica. Ahí está. Ahora decimos, EJ es menor que ZB, menor o igual que ZB, pero mayor que ZC. Entonces, ahora el sentido de flujo es este, para la hipótesis 2. Ese es el sentido de flujo. Y ahora, fíjense, en el nudo J, al nudo J llegan los caudales Q1 y Q2 y sale el caudal Q3. Por lo tanto, así escribimos la ecuación de continuidad, sumatoria de caudales que llegan al nudo J, Q1 más Q2, igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo J, Q3. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, miren. Hipótesis 2, ecuación de continuidad en el nudo J. Q1 más Q2 igual Q3. Entonces, igual que en el anterior caso, una ecuación lineal con tres incógnitas. Pero ya sabemos cuánto vale Q1, Q2 y Q3. Aplicar el teorema de Bernoulli en cada tubería. Tubería 1 ya sabemos. En la tubería 2 es así. Energía en B menos la pérdida de carga en la tubería 2 igual a EJ. Y de ahí sale Q2 igual así. Fíjense que las he resaltado con amarillo. ¿Por qué? Porque son caudales que llegan al nudo J. En cambio, en la tubería 3 es caudal que sale del nudo J, ¿no? Como en el anterior caso. Entonces, EJ menos la pérdida de carga en la tubería 3 igual a la energía en C. Y de ahí sale esta expresión. Y ahora reemplazamos las anteriores ecuaciones en la ecuación de continuidad, ¿no? Escrita para la alternativa B. Se tiene entonces esa expresión y ahí está. Reemplacen los números y tenemos esto. Ahora EJ se encuentra entre 127 y 143. Esta sí tiene solución. A ver, revísenla. ¿Cuál es la solución? Ahora sí tiene solución a esto.
Tampoco, ingeniero. Aló, jóvenes señoritas. ¿Y qué solución tienen? No tiene solución. No, 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 no. A ver, ¿cuál es la que no tiene solución? Vamos a ver. Una de las dos, 368, ingeniero. solo una de las dos tiene solución, no es que las dos. Ya, la solución está en una sola, la hipótesis 1 o la hipótesis 2. Vamos a averiguar si aquí está la solución. Como aquí dice EJ menor o igual que 143, entonces voy a decir sea EJ igual 143 y reemplazo ahí en la ecuación. Es decir, en vez de EJ 143 y calculamos. Q1 0,16, verifiquen. Q2 tiene que ser 0 porque EJ es 143 y Q3 es este valor, 0,273. ¿Qué dice acá? Sumatoria de caudales que llegan al nudo J menor que la sumatoria de caudales que salen. Eso dice.
entonces EJ tiene que ser menor que 143, ¿ya? Porque, es decir, si EJ fuese, si le ponemos que es mayor que 143, entonces ya no estamos en esta ecuación, ¿no? Al decir que es menor que 143, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? Si EJ es menor que 143, en primer lugar, fíjense, estos números van a aumentar. Al ser EJ menor que 143, este número aumenta y este número disminuye, porque a EJ le estamos restando ya. No, lo que tenemos que lograr es la igualdad, ¿ya? Entonces, sea EJ 135, por ejemplo. Ya aquí nos está mostrando, por el hecho de que ya nos dice que EJ tiene que ser menor que 143, nos está mostrando que la solución está acá. Y esta ecuación, en esta ecuación está la solución. Bien, suponiendo que EJ sea 135, ¿no? Ahí entre esos límites. Reemplazamos 135 acá. Aquí estoy haciendo el cálculo por aproximaciones ya, ¿no? Por aproximaciones. No estoy utilizando mi supercalculadora. Sea EJ 135. Porque aquí me dice EJ menor que 143. Estoy dándome un valor, 135. Y así calculo Q1, Q2 y Q3. Fíjense qué resultado me da. 0,189 más 0,067 y 0,188 al otro lado. Ahora ya se volcó, digamos, ¿no? Ahora la sumatoria de caudales que llegan al nudo es mayor que la sumatoria de caudales que salen del nudo. Por lo tanto, EJ tiene que ser mayor que 135, pero menor que 143. O sea EJ 140, por ejemplo, ¿no? EJ en este caso ya tiene que estar entre 135 y 143 ahora. La solución. Entonces, sea EJ 140, por ejemplo. 140 pertenece a este intervalo. Reemplazamos 140 en la ecuación, en esta ecuación. Y obtenemos Q1, Q2 y Q3. Fíjense la sumatoria, 0,211, 0,244. Diferente. Y así ahora tenemos que ir tanteando. Sea EJ menor que 140, dice, ¿no? Tiene que ser menor. Sea EJ 138. 138 está en este intervalo ya, entre 135 y 140. Es decir, el intervalo donde está la solución cada vez se va haciendo más pequeño. Ahora es entre 135 y 140 la solución. Y ahí sea EJ 138. Con 138 sale así. 230, 223. ¿Qué dice? Caudales que llegan mayor que los caudales que salen. Entonces, EJ mayor que 138. Sea EJ 139. No, así cada vez nos vamos acercando más al resultado. Es decir, ahora la solución está entre 138 que habíamos tomado antes y 140 el anterior. 139. Con 139, fíjense, sale 0,221, 0,234. Y seguimos intentando así, 138,50. Miren cómo ya estamos, el intervalo, cómo se va cerrando. 138, 139. 138,50 tomado. Y con estos valores sale 0,23, 0,23, ¿no? A ver. Igual 0,23, 0,23. Ya, aquí sale, no sé, esto creo que no está correcto. A ver, ¿cuánto sale aquí el resultado con el valor de 138,50? Aquí está bien. 0,219 y 0,23. ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de caudales que llegan al nudo es menor todavía que la sumatoria que salen del nudo. Entonces, EJ tiene que ser menor que 138,50.
sea EJ 138.30. Fíjense, y así se va estrechando el intervalo. Y resultado, con 138.30 nos da Q1 0.177, Q2 0.050 y Q3 0.226. La suma 0.227 y 0.226, que prácticamente sería ya la solución. O sea que en este caso EJ tiene que ser 138.30 metros. ¿Ya? Y bueno, aquí para hacerlo más fino, sea EJ 138.35 hemos puesto acá. Y con 35 ya sale igual. La sumatoria de caudales que llegan igual a la sumatoria de caudales que salen. Bueno, este es un método, ya les dije, numérico de aproximaciones sucesivas. Pero hemos partido de acá. Eso es lo importante. Hemos partido de aquí. De que EJ con 143, que es el límite superior, nos da que la sumatoria de caudales que llegan es menor que la sumatoria de caudales que salen. Por lo tanto, EJ tiene que ser menor que 143. ¿Ya? Menor que 143. Así, lo que tenemos que hacer es que Q1 aumente, Q2 aumente y Q3 disminuya para que se cumpla la igualdad. ¿Se dan cuenta, jóvenes, señoritas? Lo que queremos conseguir es que se cumpla la igualdad. Sumatoria de caudales que llegan igual a la sumatoria de caudales que salen. Con EJ 143 se da esta situación. 0.16 más 0 y aquí al otro lado 0.273. Sumatoria de caudales que llegan menor que la sumatoria de caudales que salen. Por lo tanto, tengo que aumentar este valor. ¿Cómo aumento este valor? Disminuyendo el valor de EJ. Entonces tengo que darle un valor de EJ menor que 143. Y si eso me dice que EJ tiene que ser menor que 143, pues la solución está dentro de este intervalo. ¿No? Porque me está diciendo que EJ tiene que ser menor que 143. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Y de esa manera es como ya hemos ido, en primer lugar, fíjense, hemos tomado este intervalo entre 127 y 143. Luego, fíjense, hemos tomado 135. Ahora ya es entre 135 y 143. Y así va cambiando, entre 135 y 140, entre 138 y 140, entre 138 y 139. Así nuestro intervalo se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Ya? Y la solución. ¿Ya? En esa forma, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, encontré la solución por un método, como les dije, que he desarrollado de aproximaciones sucesivas. Ya, este método yo lo he desarrollado así, con este análisis puramente hidráulico. ¿Ya? Es decir, tratando de que se cumpla la ecuación de continuidad en el nudo J. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Ahí está la solución. EJ es esto, Q1 0.177, Q2 y Q3. Q1 sale del tanque A y se dirige a J, en el sentido de flujo. Q2 sale de B y se dirige a J. En cambio, Q3 sale de J y se dirige hacia C. Bueno, mis estimados jóvenes señoritas, no sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. ¿Aló? Solo era guiar la energía en J, ¿no, ingeniero? Y ya con claro. Es que la energía, jóvenes, la energía en J se traduce en la única incógnita ya. Fíjense, en esta ecuación, ahí está la ecuación. La energía en J es la única incógnita. Si hallo EJ, entonces hallo Q1, Q2 y Q3, pues. Porque ese es el objetivo, es hallar los caudales, ¿no? El objetivo es hallar los caudales. Pero los caudales no los vamos a hallar mientras no conozcamos el valor de la energía en J.
Y ahí está entonces todo el procedimiento. Hallamos la energía en J había sido 138,35 metros. Por lo tanto, Q1, 0,177. Q2, 0,050. Ahí está, fíjense, ahí está el cálculo. Q1, 0,177. Q2 y Q3. Y la sumatoria, ahí está. Bueno, aquí lo hemos hecho en forma más precisa, ¿no? 138,35. Ahí es. Estos son los valores, los resultados. 0,177, 0,050 y 0,225. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, en esa forma se resuelve y ahí está el valor de Q3. Vamos a llamarlo para que esté completo. Ahí está. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda, jóvenes, señoritas? Miren lo que hemos hecho, es algo muy simple. Hemos aplicado la ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli. En primer lugar, hemos asignado el sentido de flujo en cada tubería. ¿Cómo? Analizando el nivel del agua en los depósitos. El nivel del agua en el depósito A es el mayor. Si aquí tenemos mayor energía, entonces el agua sale del depósito A y se dirige a J. Si en C el nivel del agua es el menor de todos, entonces el agua llega a C más bien. Sale de J y llega a C. Pero en B no sabemos. ¿Por qué? Porque es un valor intermedio del nivel de energía. La energía en B es 143 metros nomás, ¿no? La energía potencial. Por lo tanto, aquí sí tenemos que analizar. ¿Y cómo vamos a averiguar cuál será el sentido de flujo en la tubería 2? Es a partir de la energía en J, ¿no? Tenemos que averiguar cuánto vale la energía en J. Si la energía en J, ¿no? Entonces, la energía en J puede estar entre este valor y este valor. Siempre menor que ZA, pero mayor o igual que ZB. O podría estar también mayor que ZC, pero menor o igual que ZB. ¿Ya? Esas son las dos hipótesis que hemos trazado. Entonces hemos dicho, por ejemplo, aquí la solución, ya hemos asignado, hemos dicho, hipótesis 1, la energía en J es mayor que ZB, pero menor que ZA. Y la ecuación de continuidad en el nudo A ya sería Q1 igual a Q2 más Q3. ¿No? Así, esa es la hipótesis 1 que habíamos. ¿No? Al ser EJ mayor que ZB, entonces el flujo va de J a B. Entonces la ecuación de continuidad, ¿cómo es? Sumatoria de caudales que llegan es Q1 nomás, igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo J, igual a Q2 más Q3. Esa sería la hipótesis 1 que hemos escrito. ¿No es cierto? Ahí está la hipótesis 1. Y hemos escrito entonces ahí. Y sale, por supuesto, una ecuación con 3 incógnitas. Y ahora aplicamos el teorema de Bernoulli, como les he mostrado aquí, a cada una de las 3 tuberías. Teorema de Bernoulli entre A y J, teorema de Bernoulli entre J y B. Y teorema de Bernoulli, ¿no es cierto? Ahí. Entre J y el punto C y el depósito C. ¿No? Así es. Entre J y C. Y ahí está. Eso es lo que hemos hecho. De ahí, de aplicar el teorema de Bernoulli, hemos encontrado las expresiones para el caudal Q1, Q2 y Q3 y
todas en función de EJ. EJ. Y ahí reemplazamos entonces, fíjense, ahí está, en función de EJ. Ahí está. Ahora, les voy a mostrar por qué esta no es la solución. No es por lo que solamente se les haya colgado, digamos. Aquí EJ es mayor o igual que E sub B, ¿ya? Que ZB, mejor dicho, pero menor que ZA. Entonces, vamos a decir, sea EJ igual 143 metros. Reemplazamos ahora el 143 en esta ecuación. Y aquí nos sale 160. Al otro lado nos sale 0 más 0,273. No, lo mismo que habíamos anotado en la... ¿Qué quiere decir? Que la sumatoria de caudales que llegan es menor que la sumatoria de caudales que salen. Eso nos está mostrando. Sumatoria de caudales que llegan menor que la sumatoria de caudales que salen. ¿Cómo puedo aumentar este caudal? Haciendo que EJ sea menor que 143, pues, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo voy a aumentar este número, jóvenes? ¿Y cómo voy a disminuir los otros números? ¿Cómo voy a bajar el valor? A ver, analicen, un pequeño análisis muy simple. Para que este número sea más grande que 0,16, ¿cómo tendría que ser el valor de EJ? Porque con EJ igual a 143 me da 0,16. Yo quiero que este sea 0,20, digamos. O 0,22, por decir un número. Y en cambio estos que disminuyan, que no sea 0,273, sino que baje a 0,22 también. A ver, analicen. ¿Cómo tiene que ser el valor de EJ? ¿Qué pasa si aumento el valor de EJ? Porque fíjense, aquí EJ dice mayor o igual que 143. De acuerdo a este rango, el valor de EJ tendría que ser mayor. ¿Qué pasa si pongo 150 aquí? En vez de EJ pongo ahí sea EJ igual 150. ¿Qué ocurre? A ver. Disminuirá el caudal ahí. Disminuye, pues, aún más, disminuye, va a ser menor que 0,16. En cambio, si yo pongo aquí 150 al otro lado, este caudal va a aumentar. Entonces, la diferencia va a ser mucho más grande. Es decir, no podemos poner aquí en esta ecuación un valor de EJ mayor que 143. No nos permite. Entonces, para que se igualen, EJ tiene que ser menor que 143 metros. ¿Ya? Tiene que ser menor que 143. Y si EJ es menor que 143, ¿estamos todavía en este dominio, jóvenes, de la ecuación? ¿Estamos todavía cumpliendo con la hipótesis 1? Si EJ decimos que tiene que ser menor que 143. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? No. No. Entonces no se cumple la hipótesis 1. No se cumple. EJ no está entre estos límites. No está entre estos límites. Por lo tanto, nos vamos a la hipótesis 2. Y decimos, EJ está entre estos límites. Escribimos la ecuación, ¿no? En este caso, ya así como ahora decimos esto no se cumple, y ahora se cumple esto, ¿no? EJ tiene que ser menor que ZB, menor o igual que ZB. Se cumple eso ahora. Esa es la hipótesis 2. Y hemos escrito así la hipótesis 2. Ahí está. Ecuación de continuidad en el nudo J ahora. Q1 más Q2 igual a Q3. Diferente, ¿no es cierto?, que esta ecuación, jóvenes, señoritas. La hipótesis 1 dice Q1 igual a Q2 más Q3. En cambio, la hipótesis 2 dice Q1 más Q2 igual a Q3. Dice.
¿Ya? Entonces son ecuaciones diferentes. Este no es un sistema de ecuaciones, por si acaso. Son ecuaciones completamente aisladas. Esta es una ecuación, esta es otra ecuación. No es un sistema. Bien, entonces aquí tenemos una ecuación lineal con 3 incógnitas. Y ahora hacemos lo que habíamos hecho ya, ecuación de la energía en cada una de las 3 tuberías y obtenemos Q1, Q2, Q3, ahí está, en función de EJ. Y hemos resuelto esta ecuación, hemos visto que EJ evidentemente tiene que ser menor que 143. Y así hemos ido observando, aquí lo he hecho así, paso a paso, por supuesto, para que se den cuenta, y hasta llegar a la solución. Con seguridad que ustedes, si saben manejar bien su calculadora, van a sacar la solución, que es así esta, o tal vez más precisa. A ver, ¿cuánto han obtenido ustedes con su calculadora? ¿Aló? Vaya, silencio absoluto. Silencio absoluto. No saben manejar su calculadora. En vano les hicieron gastar mucho dinero a sus padres comprando esa calculadora, la Texas, y no saben manejarla. Qué pena. Bueno, entonces háganlo pues con la carnicera. Y con la carnicera tienen que aplicar este método. Así, como yo lo hice. ¿Ok? Apliquen el método de prueba y error, se llama también. ¿Ok? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, esto es lo que quería mostrarles. Cómo resolver un problema de tuberías ramificadas. ¿Ya? En este caso, este problema en particular. 3 depósitos, ¿no? Con sendas tuberías. Tuberías 1, 2 y 3. Bien, y así hemos calculado entonces los caudales que salen por cada una de las tuberías, o los caudales que circulan más bien por cada una de las tuberías, y hemos calculado y hemos visto también el sentido de flujo, determinado el sentido de flujo. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, en esa forma entonces se analizan ese tipo de problemas. Y aquí les voy a presentar otro problemita. Miren, este dice, en la figura 926, cuando la energía de EAD es igual, en la figura 926 está, cuando el caudal de EAD, dice, nos está dando el sentido de flujo aquí. Ya, este es un problema de Young, ¿ya? Yo les estoy mostrando para que sepan cómo se interpreta también. Cuando el caudal de EAD, este es el nudo E y aquí D, es decir, nos está dando el caudal en esta tubería. Cuando el caudal de EAD es igual al caudal de DAC, de D a C, ya nos está dando el sentido de flujo. El sentido de flujo para esta tubería es este. En cambio, el sentido de flujo para esta tubería es este. ¿No es cierto? Ese es el sentido de flujo. De E a D y de D a C. Cuando el caudal de E a D es igual al caudal de D a C, igual a 285 litros por segundo, o sea, ya tenemos estos caudales. Determinar la presión manométrica en el punto E, en kilopondios por centímetro cuadrado, y la elevación del depósito B. Ah, no tenemos la elevación del depósito B, por si acaso, ¿no? Ahí está. Aquí el depósito A tiene una elevación de 67,1 metros. El depósito C, 48,9 metros. Y aquí tenemos una bomba. Esta es una bomba. ¿Ya? Una bomba. ¿Ok? Y ahora, ¿ya cómo resolvemos el problema? Entonces, ahí está, en esta tablita están las características de las 4 tuberías. ¿No? Hay 4 tuberías. Tubería 1, 2, 3 y 4. Ahí están. Longitud, diámetro y valor de C. Y el valor de K correspondiente.
que ya saben cómo calcular. Y ahora sí aplicamos nuestros conocimientos, ¿no? Es decir, vamos a aplicar las ecuaciones de continuidad, ecuación de la energía, etc. Solución. En primer lugar, el sentido de flujo en cada tubería. Tubería 4 de E a D. Ahí está. Esta es la tubería 4, por si acaso. Esta es la tubería 1, la 2, la 3 y la 4, de acuerdo a la tabla. El sentido de flujo en la tubería 4 de E a D. Así lo dice el problema ya. En la tubería 3 de D a C. Tubería 3 de D a C. Ya está dado el sentido de estas dos. Ahora nos falta el sentido de flujo en la tubería 1 y en la 2. Bien, pero no podemos decir cuál es el sentido de flujo en estas tuberías porque no conocemos cuánto vale la energía en el punto D, el punto donde se reúnen, donde afluyen las 4 tuberías, donde convergen las 4 tuberías. ¿Ya? Y ahí están los datos, dice esto, los caudales en esas tuberías. Dice, aplicando el teorema de Bernoulli entre D y C ahora. Entre D y C vamos a aplicar el teorema de Bernoulli. ¿Qué dice? A ver, ahí. Energía en D menos la pérdida de carga en la tubería 3 igual a la energía en C. ¿No es cierto? ¿Por qué estamos aplicando entre D y C? Porque conocemos la energía en el punto C, conocemos las características de la tubería 3 y podemos calcular la pérdida de carga, conocemos el caudal, entonces fácilmente vamos a poder determinar la energía en el punto D. Y ahí está, miren. Energía en D menos la pérdida de carga en la tubería 3 igual a la energía en C. Y ahí resolvemos energía en D. Ya, K3 por Q3 a la 1,85 igual a la energía en C, que es 48.9. Ahí está. Ya, ok. Y por lo tanto la energía en D es 59,88 metros. 59,88 metros la energía en el punto D. Ya está calculada. Entonces, a partir de acá, ya, miren, ya conocemos la energía en D por un proceso muy sencillo, como han podido ver. Y ahora ya podemos saber cuál es el sentido de flujo en la tubería 1, por ejemplo. La elevación en A es 67.1 metros, mayor que la energía en el punto D. Por lo tanto, el sentido de flujo sale de A y se dirige a D. Este es el sentido de flujo en la tubería 1. ¿Ya? Bien. Y ahora podemos calcular, si tenemos las características de la tubería 1, podemos calcular el caudal que circula en la tubería 1, escribiendo el teorema de Bernoulli ahora entre A y D. ¿Ya? Ahí está, fíjense. Aplicar el teorema de Bernoulli entre E y D, dice. Entre E y D. Para resolver la pregunta que decía, ¿no? Determinar la presión manométrica en E. Queremos averiguar cuál es la presión aquí. Entonces aplicamos teorema de Bernoulli entre E y D. Y escribimos así, con todos los datos, y resulta, ¿no? Aquí, ZE más P sub E sobre gamma. P sub E sobre gamma es lo que queremos averiguar, P sub E. ZE conocemos. Y hallamos esto. Fíjense, B sub A al cuadrado entre 2G. Velocidad en A, caudal dividido entre área. 220. Entonces, ya escribimos ZE 30,5. Fíjense, ahí está los datos, ¿no? Elevación en E, 30,5 metros. 30,5, ahí está. Muy bien. 30,5 más P sub E sobre gamma, esa es la incógnita, más B cuadrado sobre 2G, o sea, la velocidad en la tubería 4, menos la pérdida de carga en la tubería 4, igual a la energía en el punto D.
Y de ahí resolvemos y sale que la presión en E sobre gamma, 49,65 metros. Por lo tanto, la presión en E igual a este valor. Y en kiloponios por centímetro cuadrado, 4,97. Listo. El inciso A resuelto entonces. Ahora el inciso B. Queremos averiguar ahora, tenemos que averiguar cuál es el valor de ZB. Pero antes tenemos que averiguar entonces el caudal que circula por la tubería 2. ¿No? ¿Conocemos el caudal que circula por la tubería 1? No conocemos todavía. Vamos a averiguarlo. ¿Ya? Entonces, tenemos que aplicar teorema de Bernoulli entre los puntos A y D. Aplicando teorema de Bernoulli entre A y D. Energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la energía en D. Ahí está. La energía en D, clave, ¿no es cierto? Es clave conocer la energía en el punto común. Y de ahí sale que el caudal en la tubería 1 es 0,55 metros cúbicos por segundo. De acuerdo a la ecuación de continuidad, ahora vamos a aplicar la ecuación de continuidad en el nudo D. Sumatoria de caudales que llegan al nudo tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo. ¿Ya? Entonces aquí, sumatoria de caudales que llegan. Llega Q1 y Q4. Sale Q3 y Q2. ¿No? Entonces de ahí obtenemos cuánto vale Q2. ¿Ya? Ahí está. Perdón. Entonces Q2 aplicando de acuerdo a la ecuación de continuidad en el nudo D. Entonces obtenemos que Q2 es 0,55 metros cúbicos por segundo. Ahora, para conocer la elevación del nivel de aguas en B, aplicamos el teorema de Bernoulli entre D y B. Energía en D menos la pérdida de carga en la tubería 2 igual a la energía en B. Ahí está, miren. Y ZB, 55,73 metros. Y problema resuelto. Entonces, para que puedan, este ejemplo, estimados jóvenes y señoritas, es para que vean también que este tipo de problemas se resuelve analizando simplemente las ecuaciones de continuidad y ecuaciones de la energía, ¿no? Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, no sé si tienen alguna duda o pregunta. Yo les recomiendo que vayan practicando, pero muchísimo estos ejercicios, ¿ya? Bien, y ahora voy a dejar de compartir, estimados jóvenes y señoritas, y les voy a dar a conocer las notas del examen presencial, ¿ya? Voy a darles a conocer las notas. Entonces, atención, por favor. Voy a darles el apellido y la nota, ¿ya? Aguilar, 46. Aragón, 45. Arnés, 55. Burbega, 47. Carvajal, 30.